Hola, hola, mi nombre es Marisol Lau, te doy la bienvenida a mi podcast que se llama A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. Este es el último capítulo de mi podcast que ha sido bien cortito, bien conciso. ¿Y qué es lo que quiero hablar en este capítulo? Quiero hablar acerca de aspectos que sigo mejorando y críticas también, o aspectos a reflexionar. Y bueno, como les decía en el último capítulo, unas cosas que sigo trabajando es en el miedo a equivocarse, en poder aterrizar en aquellas situaciones donde hay error, qué tan racional es o no que me enoje con la intensidad que antes me enojaba o la frustración con la que me enojaba, qué tanto puedo accionar realmente a eso, qué tan grave es dentro de la situación como tal. Y es algo que trabajo el día a día porque, como digo, la autoexigencia está muy ligada a todas estas cosas. El que tanto uno, qué tantas expectativas tiene uno de sí mismo, qué tan dura es cuando esas cosas funcionan o no funcionan, cuando no funcionan las cosas como uno quiere. Yo antes me descompensaba, me alteraba, se caía el mundo, no, nunca tanto, pero era muy grave y sufría mucho. Y del momento en que empecé a aterrizar eso, bueno, sufro, pero no tanto, ya sufro cada vez menos. Otras cosas a seguir mejorando tienen que ver con seguir concretando mis objetivos, seguir objetivando, es decir, concretando mis metas, se me vienen hartas metas, bueno, como este podcast, que yo no sé cómo le irá bien perdón, al podcast, pero a mí me interesaba poder contar mi historia y sentir que esto era lo que yo quería hacer y que lo estoy concretando, encaminarme esas acciones. Como también viajar a otros lugares, seguir aprendiendo más cosas, quiero seguir especializándome en otras áreas de lo académico y más cosas así. Y yo creo que lo más potente que me queda también todavía tiene que ver con encontrarme a mí misma, en el sentido de que yo les decía que estaba en un proceso de duelo, que siento que ya queda cada vez menos de ese proceso de duelo, pero que todavía me encuentro siento yo en un proceso de encontrarme en más sentidos, como encontrarme en mi tiempo a solas, encontrarme en realmente de qué manera quiero yo relacionarme con otras personas. Si bien con todo mi proceso de terapia y con cosas que yo le he contado aquí, tengo muchísimas cosas claras, pero yo creo que uno nunca termina de aprender ciertas cosas de sí mismo. También verme en cierto tipo de vínculos, en personas que he ido conociendo, en amistades, también cómo me voy sintiendo ahí, también revisando y cómo es que yo me defino, cómo siento que voy avanzando. Creo que son hartas cosas que me quedan pendientes, pero que por primera vez, y bueno, ya me he dado cuenta de esto en el último tiempo, que por primera vez no estoy apurada con eso. Em, con esto que yo les decía de que la mayoría de las veces tendía a estar bien pendiente del futuro, las cosas que había que hacer, me he estado poniendo más en el presente y en ese presente está el que ahora no tengo apuro. O sea, hubo mucho tiempo en que muchas cosas, en muchos vínculos, en muchas actividades estaba muy apurada en como ya, ¿y ahora qué? Y hay que seguir. Y está bien, como yo les decía, pero eso me llevaba muchas veces a perderme a mí misma, a perder las sensaciones de mi cuerpo, a perder mis necesidades, a no escucharme. Entonces siento que estoy en ese proceso y me gustaría que más personas estuvieran en eso. Y bueno, una de las, no sé si es crítica, reflexión, no sé qué palabra ponerle y con la que me sienta más a gusto, pero digamos que nos vamos a quedar con esas dos, con la crítica y la reflexión. La primera es, yo soy consciente de, como les decía, estoy en una situación privilegiada donde, eh, bueno, yo trabajo y yo me costeo y me he costeado todos mis procedimientos médicos, mi terapia, todas esas cosas. Pero tengo claro que hay personas que no pueden. Tengo claro que si mi situación hubiera sido distinta, quizá yo no estaría haciendo este podcast. O sea, estoy haciendo este podcast en un horario día viernes donde no estoy trabajando porque tengo esa posibilidad. Y no todas las personas tienen eso. Entonces, no sé, yo he sacado, literalmente he sacado las cuentas de todo lo que he gastado en remedios y todo eso. Y en verdad, qué no habría hecho con todo ese dinero? Y lo sigo invirtiendo, porque sigo mis procesos de terapia y que bueno, al final lo veo como una inversión y lo veo en invertir en mi cuidado, pero de todas maneras es un poco como el cuestionarse como qué pasa con las personas que no están en esa posición como la que está uno, donde están a la deriva, no tienen un acercamiento a un tratamiento farmacológico. Hay opciones, claro, está el G, ¿cierto? El sistema público, pero a veces hay cierto tipo de tratamientos que no son los más acordes. Entonces, a mí me hace ruido eso, o sea,
yo creo que en todo este proceso me ha hecho ruido. En todo este proceso me he cuestionado qué pasa con las personas que no tienen red de apoyo. Porque yo tenía red de apoyo y siempre la he tenido. Y la verdad es que yo me reconozco muy agradecida y yo a mis amistades les doy las gracias. Y en este podcast, por supuesto que les voy a reconocer que muchas gracias a mis amistades, que ustedes saben quiénes son, porque yo les he contado que iba a hacer esto. Gracias por haber estado y por estar en estos momentos en mi vida apoyándome de la manera en como lo han hecho. Yo sé que no siempre acudo a ustedes, yo siempre que no acudí a ustedes por mucho tiempo, pero ustedes siempre han estado abiertos a apoyarme, entonces soy muy agradecida de eso y sé que otras personas no tienen esa posibilidad, por lo tanto creo que es algo a reflexionar, así como toda una red familiar detrás, o sea, como digo, mis amistades han estado presentes, mis papás, mi hermano, la pareja de mi hermano, ellos han estado ahí, han estado al tanto de lo que a mí me ha pasado, han abierto una mano, un cómo estás, todas esas cosas a mí y yo sé que otras personas no lo tienen, entonces también es un poco como quizás es una crítica, yo creo, es como algo, una crítica más general, como decir también qué tipo de personas estamos formando, educando, en el sentido de esto mismo del colegio que yo les decía, todo un trabajo individual, una competencia, ¿dónde queda el sentido de la comunidad, por decirlo de cierta forma? Yo sé que eso se da en otros colegios que tienen como visiones más prosociales, pero me lo cuestiono como en el sentido de sí, uno puede estar en lugares como súper privilegiados en conocimiento, en posibilidades, pero hay otras cosas que no son intercambiables, encuentro yo, y a mí me hace ruido, entonces la invitación, como que dejo esa reflexión abierta, como qué pasa con ese sentido de comunidad, que siento que yo recién ahora lo estoy generando, si es que así como, si yo lo puedo considerar, quizás mañana cambie de opinión y me dé cuenta que no lo estoy generando. Crítica, pero... Pero sí, pero por mucho tiempo no sentí nada de eso, entonces, no sé, como está para dar una vuelta. Y lo otro que quería decir también es el tema de pedir ayuda. Y que no está de más y que yo en verdad también se lo he dicho a otras personas y lo he dicho en videos anteriores que yo sé que no es fácil pedir ayuda, yo lo entiendo, yo he vivido por eso, por mucho tiempo me guardé el no pedir ayuda porque una veces tiene miedo, se siente insegura, porque cuesta mucho pedir ayuda, pero en el mejor de los casos nos puede cambiar las cosas y después podemos salir adelante y podemos estar contando nuestra experiencia de una manera distinta donde no nos duela tanto como si nos dolía en ese momento. Entonces yo creo que en este capítulo me quiero quedar con eso, la verdad. Me quiero quedar con que de verdad, si tú estás acompañando a alguien que necesita apoyo, que la puedas orientar, que tú también te cuides en ese proceso, porque como yo les decía, no es fácil acompañar a personas que se encuentran en procesos con su salud mental afectada, entonces la idea es poder cuidarnos todos. Em, y también decirte que si llegaste hasta aquí al escuchar este podcast y ver los videos, de verdad, muchas gracias. Pero más que gracias, creo que un gracias para ti mismo por permitirte esta oportunidad de escuchar la experiencia de otra persona. Que en el mejor de los casos sea escuchándome de una manera donde no me juzgues, donde a lo mejor tú saques tus propias conclusiones y puedas aprender ciertas cosas y puedas tenerlo como punto de partida de decir yo no quiero que me pase eso. Quizás me está pasando algo parecido y no me había dado cuenta. Quizás hay cosas que no conozco de mí pero que sería importante que revise. Te hago esa invitación también, que puedas verlo como desde esa forma. Y nada, nuevamente, si llegaste hasta aquí, también puedes recomendárselo a alguien. Si quieres escribirme, me puedes escribir a marisolaucastro@gmail.com. Me puedes escribir por Instagram en psi.marisol_au, una y una U, que es mi apellido. Y estaré muy, muy agradecida de recibir tus comentarios y retroalimentaciones. Porque además esta es primera vez que hago un podcast, así que ahí yo me voy a excusar con eso, nunca había hecho uno, así que nada. Y para aquellas personas que estén escuchando esto y que no lo estén pasando bien, que no son las únicas personas que se sienten así, que no tienen por qué sentirse así y que no está mal pedir ayuda, ¿ya? Dicho esto entonces, un abrazo grande y
Gracias.